Bienvenido a Control de Infecciones y otras cuestiones laborales hospitalarias. Vamos a hablar de las cosas que podríamos hacer mejor cuando trabajamos en hospitales. Algunas cosas van más allá del control de infecciones. Esta presentación se basa en dos cosas. 1. Errores que Janus ha cometido en el pasado. Solo se aprende de los errores si se discuten, se corrigen y se evita repetirlos. También podemos ayudar a todos los demás que trabajan en Janus a evitar un error ocurrido en un proyecto, informando a todos de lo ocurrido y de cómo evitarlo. Permitir que los demás aprendan de nuestros errores. 2. Cuestiones básicas de control infeccioso a las que nos enfrentamos cada vez que trabajamos en un hospital. La mayoría son de sentido común, pero también se olvidan fácilmente cuando tenemos prisa. Envío de equipos sucios a los hospitales. Esto se aplica realmente a todos los proyectos, pero es más importante cuando los ocupantes tienen problemas de inmunización reducidos. Unidades de aire negativo. El encapsulante pulverizado sobre una unidad de aire negativo, significa que esa unidad de aire negativo se considera sucia. Todos los aires negativos deben ir retractilados. Las ruedas, el panel de control y el enganche del cable de alimentación son otras zonas que deben comprobarse en busca de polvo/residuos en una unidad de aire negativo, y que el envoltorio retráctil no cubre. Recuerda que el cable también debe estar limpio. Todas las unidades de aire negativo, y los aspiradores deben someterse a pruebas in situ cuando así lo exija la especificación. En algunos proyectos, puede ser necesario volver a probar las unidades de aire negativo cada vez que se trasladen. Nunca abra el precinto del filtro EPA de una unidad de aire negativo hasta después de encender la unidad. A menudo hay polvo suelto que se ha caído del filtro EPA en la base de los filtros. Ninguno de estos debería llegar a ningún proyecto en estas condiciones. Especialmente no un proyecto hospitalario con requisitos de control infeccioso. Elevador de tijera sucio. Escalera sucia. Unidad de ducha sucia. Equipo suelto. Las luces, alargadores, herramientas manuales, herramientas eléctricas, etc. deben transportarse por el hospital en cubos/cajas de botines cubiertos, etc. Por supuesto, todo el equipo debe llegar limpio al hospital. Los alargadores no tienen por qué ser nuevos, pero deben estar libres de suciedad, polvo, exceso de encapsulante, líquido de eliminación de masilla y otras decoloraciones. Una de las mejores formas de mantener limpios los alargadores es no dejar que el pegamento de la cinta adhesiva toque nunca los cables. Esto se consigue doblando la cinta, como harías con un cinturón cuando llevas Tivex y papas o muestras de aire, luego envolviendo la cinta alrededor del cable y pegando una lengüeta de cinta a la cinta, no al cable. Nota, el cordón en la foto, con un poco de encapsulante o residuos de pegamento de la cinta adhesiva ha ensuciado el cordón. Esto no es suficientemente limpio para el trabajo de control de infecciones. Todos los residuos, aunque estén en doble bolsa, deben transportarse por el hospital en contenedores cubiertos. Por supuesto, tanto el interior como el exterior, y las ruedas del contenedor deben estar limpios. La forma más rápida de desmontar un tabique es utilizar una sierra sausal, y cortar ambos lados del tabique al mismo tiempo. Esto no puede hacerse en un centro médico, es un error garrafal. Saus al hacer exactamente eso, vio a través de todos los elementos en su camino. Las paredes pueden contener líneas eléctricas y de baja tensión, tuberías de agua y gas, alcantarillas, cables y líneas de comunicación de fibra óptica, etc. Las paredes de los hospitales también pueden contener líneas de gases medicinales, líneas de control de equipos médicos, líneas de equipos de monitorización, proporciona información al puesto de enfermería, y mucho más. No es necesario cortar las tuberías y conductos para que causen problemas, basta un mellazo para que dejen de funcionar, provoquen descargas eléctricas o electrocuten a alguien, provoquen una inundación o, en el caso de un conducto de gas medicinal, puedan matar a alguien. ¿Cómo evitar dañar tuberías, cables y otros elementos del interior de las paredes al demoler un muro? Despegue completamente el tablero de un lado de la pared. Compruebe si hay corriente en todos los conductos y cables, llame a ingeniería si algo sigue teniendo corriente. Deje cualquier línea de gas med solo. Deje todos los cables que no estén en el conducto, y sujételos durante el resto de la demolición. Retire el segundo lado de la pared, si se va a retirar toda la pared, dejando todos los montantes, líneas eléctricas, de gas med, cables de bajo voltaje en su lugar.
Antes de retirar los montantes, haga que los ingenieros evalúen y marquen las líneas que necesitan demolición y las que permanecerán. Demolición de un muro en un hospital, o cualquier otro edificio. En grandes áreas de demostración donde a ambos lados de la pared de partición se va a demoler, pelar, ambos lados de la partición para que otros oficios pueden confirmarse y servicios públicos necesarios para seguir funcionando que pueden estar ocultos o desconocidos. Tras inspeccionar y marcar los elementos que deben permanecer y los que deben demolerse, procedemos a demoler el armazón. Cables expuestos y sin soporte. Una vez que un techo o una pared han quedado al descubierto debido a la demolición, siempre hay cables, cuadros eléctricos, conductos, tuberías de gas medicinal y tuberías de fontanería sin soporte que pueden provocar que se suelten las conexiones. Apoyamos cualquier conducto y cajas eléctricas para permanecer dejando porciones de la estructura y el uso de cinta aislante para cables de baja tensión. ¿Qué hacemos si las conexiones se sueltan a pesar de nuestros esfuerzos? Informamos inmediatamente al contratista general y al personal de ingeniería del hospital, y establecemos una guardia de incendios de 24 horas hasta que nos releve el personal de ingeniería del hospital. Vacunación y pruebas médicas. Los empleados de Janus deben cumplir los criterios de los hospitales en materia de vacunas y pruebas médicas, y los documentos acreditativos de las pruebas deben estar al día. Las vacunas contra la tuberculosis y la COVID parecen ser las que se exigen con más frecuencia para trabajar en hospitales. También debemos seguir las normas si se exigen mascarillas dentro de los hospitales. Errores al retirar instalaciones eléctricas. Luces, interruptores, enchufes, etc. Los empleados de Janus han retirado luminarias, interruptores y enchufes y, al hacerlo, han cortado los cables eléctricos. Cuando se corta un cable, suponiendo que la corriente esté desconectada, todavía hay dos posibles errores. 1. Los cables están cortados demasiado cortos, por lo que la longitud que sale de la caja de salida es insuficiente. 4 pulgadas de alambre deben dejarse como mínimo, algunos proyectos requieren que queden 6 pulgadas de alambre. 2. El extremo expuesto del cable no está asegurado con cinta aislante o tuerca para cables. Cualquier problema relacionado con una conexión suelta requiere ponerse en contacto inmediatamente tanto con el contratista general como con el departamento de ingeniería del hospital. Cuando se produzca un problema, debe montarse una guardia contra incendios, y todos los trabajos deben detenerse hasta que el ingeniero del hospital esté satisfecho con la reparación realizada por un electricista. Unidades de aire negativo. Si el aire negativo no puede ventilarse al exterior y debe descargarse en el hospital, son necesarios dos requisitos además de que todos los equipos se sometan a una prueba de desafío in situ. 1. El aire negativo debe ser piggybacked, descargado en un segundo aire negativo. 2. El segundo cerdo debe estar conectado a un difusor. Nota: como muestra la imagen, recientemente, algunos de nuestros clientes hospitalarios nos están permitiendo utilizar cámaras de difusión sin cerdos a cuestas, incluso unidades hechas a mano in situ. Las cámaras de difusión ayudan a evitar que el aire negativo de salida sople en una sola dirección. Un flujo de aire fuerte puede recoger esporas de Aspergillus que se introducen en el hospital a través del movimiento de las personas. Este flujo de aire puede superar los diferenciales de presión en cascada utilizados para proteger las salas quirúrgicas y de urgencias, donde las heridas abiertas en la piel de los pacientes inmunodeprimidos pueden permitir la entrada de esporas de moho en el torrente sanguíneo. Asegúrese de hacer las cámaras de difusión con materiales no inflamables. Trampillas y puertas abatibles de las cámaras de descontaminación. Las puertas de las cámaras de descontaminación se cierran con cremallera, y se instalan alfombrillas en todos los recintos hospitalarios. Las solapas de las puertas con cremallera, para la puerta o las cámaras de una unidad de descontaminación, no deben abrirse hasta el suelo. Las solapas de las unidades y puertas de descontaminación deben cumplir 3 funciones principales. 1. Restringir la cantidad de aire que puede entrar en los confinamientos, esto permite crear una presión negativa. 2. En caso de pérdida de presión negativa dentro del confinamiento, disyuntor desconectado, corte del suministro eléctrico, avería de la unidad de aire negativo, etc., las trampillas deben sellar la puerta o la abertura de la cámara para evitar que salga aire de la zona de trabajo. 3. Evite que el agua migre de una cámara a la siguiente, o que salga completamente de la contención. Por lo menos 3 a 4 pulgadas de polietileno vertical deben extenderse desde el suelo entre las cámaras.
Este poliéster vertical proporciona a las solapas una superficie contra la que sellar, y ayuda a evitar que el agua migre a través de la puerta o de la cámara con solapas. Quirófanos. Si se trabaja en quirófanos o cerca de ellos, se requieren dos precauciones adicionales. 1. Las presiones en cascada entre la sala de operaciones, el pasillo adyacente y la estación de enfermeras deben medirse antes de erigir cualquier contención y después de construir las contenciones. El Departamento de Ingeniería del hospital debe aprobar las presiones en cascada antes de cualquier demolición. 2. Si por cualquier motivo se produce una parada de back en la zona de presión en cascada, todos los suministros y retornos de back deben aislarse utilizando barreras críticas, quizás barreras duras, y las zonas deben limpiarse y el aire debe lavarse durante 8 horas. Los retornos del quirófano deben limpiarse e inspeccionarse antes de retirar las barreras críticas. Sobre techo, paredes pony. En la mayoría de los confinamientos se requieren paredes de pony por encima del nivel de la pared porque los techos son espacios compartidos. Este trabajo debe realizarse bajo presión negativa. Las zonas situadas por encima del techo deben limpiarse bien sin que se acumule polvo en ellas. Esto requiere un proceso lento y cuidadoso, sobre todo si por encima del techo existe un revestimiento ignífugo, que contenga amianto o no, o una ETI dañada, incluso si la ETI dañada es de fibra de vidrio. Todos los proyectos en hospitales y consultorios médicos deben realizarse en condiciones de control de infecciones. Siga las instrucciones de la Evaluación de Riesgos de Control de Infecciones, ICRA. Los ICRA son específicos para cada lugar y proyecto. Demolición de muros revestidos de plomo. Al retirar las paredes revestidas de plomo, consulte siempre con el contratista general o el cliente las solapas o piezas de plomo de las tomas eléctricas o de datos. A menudo, quieren que permanezcan y nos cobrarán si las retiramos. Cables de datos ocultos dentro de una rejilla de caída. A veces, los cables de datos quedan ocultos dentro de una rejilla de falso techo, y los hemos cortado al retirar la rejilla. Si tiramos todos los azulejos y hacemos una investigación detallada de la red del techo, podemos evitar daños en las líneas de datos. Ir deprisa para hacer el trabajo antes es un grave error en los hospitales. Espacios sobre techos de pasillos. Los pasillos de los hospitales suelen estar repletos de cables de calefacción, ventilación, electricidad, gases medicinales, kilómetros de cableado de datos, etc. Zonas muy difíciles para trabajar. Reduzca la velocidad, tómese su tiempo para evaluar los equipos sin soporte, las líneas de datos, las líneas de gases medicinales, back. Si tenemos que desmontar el sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado para acceder a otros elementos, sugiéraselo al director general, a los ingenieros del hospital y elabora un plan más seguro. Llama a la oficina para que alguien venga a ayudar, es mejor prevenir que curar. No dudes en llamar a la oficina para que alguien venga a ayudarte, más vale prevenir que curar. Tenemos que estar preparados para una producción lenta en los espacios por encima de los techos de los pasillos, y tenemos que entender cómo afectará esto al calendario. Proyecto paralizado por el personal del hospital. La atención al paciente es lo primero. Los médicos enfermeros funcionarios de hospitales tienen la potestad de paralizar inmediatamente cualquiera de nuestros proyectos cuando trabajan en instalaciones ocupadas. La atención al paciente tiene prioridad. Prepárese para numerosas paradas cambios de horario. Conductos y tuberías en losas y muros de hormigón. Las losas de hormigón suelen tener más conductos, tuberías, etc., que la mayoría de los edificios. Los muros de hormigón pueden tener el mismo problema. Es muy importante realizar, o que alguien realice, un escaneado exhaustivo antes de cortar o retirar hormigón. No es mala idea consultar también los planos as-built, pero nunca hay que fiarse de los planos sin escanearlos también. Espacios libres de moho. Algunos hospitales o asesores exigirán que las contenciones de moho permanezcan bajo presión negativa, en lugar de sellar la contención y dejar que el aire se filtre durante de 24 a 48 horas. Aire negativo. Es bueno para mantener las partículas y los gases en el área de trabajo, pero hace poco para limpiar el aire. El uso de aire negativo en lugar de fregado unidades del aire hace que los espacios libres más difícil. Las unidades de lavado de aire funcionan moviendo el aire de modo que los contaminantes son transportados hacia la entrada del filtro EPA. Esto no garantiza que los contaminantes se mantengan dentro de la zona de contención. Podemos pedir tener una contención bajo presión negativa, y tener una o dos unidades de lavado dentro de la contención al mismo tiempo.
Técnicas de retirada de suelos. Los adhesivos para suelos deben eliminarse mediante raspado o amolado. Trate de mantenerse alejado de los disolventes, olor e incompatibilidad con los nuevos suelos de sustitución a base de caucho, Nora. En caso de que sea necesario utilizar líquido para retirar masilla, el uso de tierra de diatomeas, o arena para gatos, puede ayudar a reducir los olores, y evitar que los disolventes causen problemas al adhesivo para suelos nuevos. Desactivación y bloqueo / etiquetado. El propietario del edificio dijo al contratista que toda la electricidad estaba cortada en la calle. No hay corriente en el edificio. La corriente seguía viva, contrariamente a lo declarado por el propietario. Desactivación, vaciado y bloqueo / etiquetado. Antes de proceder a la demolición, confirme siempre que los servicios públicos están desconectados o vaciados. Asegúrese siempre de que alguien que sepa lo que hace revise estos sistemas. Un electricista autorizado, un fontanero autorizado, un ingeniero de calefacción, ventilación y aire acondicionado, etc. El vertido accidental / inapropiado de freón, u otro gas refrigerante, no solo supone un peligro potencial para la salud, sino también una multa de $10,000. Básicos. En cualquier zona húmeda pueden crecer hongos, moho y otros materiales que pueden causar exposiciones potencialmente peligrosas. Los sistemas de agua que se han cerrado, pero no se han vaciado, pueden tener bacterias y otros gérmenes que crecen en el agua estancada dentro de las tuberías. El suelo, tanto el superficial como el excavado, puede propagar organismos peligrosos para las personas inmunodeprimidas, como los pacientes hospitalizados. Básicos. Todo proyecto hospitalario y toda contención hospitalaria requieren una evaluación del riesgo de control de infecciones, ERCI. Incluye a quién informar de un problema si se descubre alguno en un proyecto. Puede incluir la inspección diaria de nuestro trabajo por parte de representantes del hospital. Puede ser diferente para cada uno. Cliente, sitio, proyecto, o contención. Cada ICRA debe ser revisado con la tripulación al inicio de cada proyecto, y cada vez que se revise o reedite por cualquier motivo. Los ICRA pueden ser modificados en cualquier momento por el personal del hospital o si Janus, con la aprobación del hospital, lo considera necesario. El incumplimiento de una ICRA puede provocar el cierre del proyecto. Básicos. Janus nunca debe ser quien cierre los servicios de un hospital. El personal del hospital o el contratista general deben apagar y bloquear los servicios cuando sea necesario. A menudo, los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado no pueden desconectarse, por lo que tendremos que tenerlo en cuenta a la hora de instalar nuestras barreras críticas. Esto puede incluir la canalización de los registros de suministro directamente a los registros de retorno en algunos casos. Básicos. Lleve siempre su tarjeta de identificación, para que el personal del hospital se sienta cómodo con su presencia. Nunca entre en el área de un paciente sin avisar al personal sanitario encargado de la unidad. Si accidentalmente escucha cualquier información del paciente, nombre, enfermedad, condición, etc. Cualquier cosa, esa información no debe repetirse a nadie. Existe una ley federal, HIPAA, que tipifica como delito la repetición de información del paciente sin su consentimiento. Básicos. Asegúrate de que ponte todas las vacunas, COVID, y pruebas de detección, TB, requeridas antes de presentarte el primer día del proyecto. Siga los requisitos de la ICRA para el proyecto o confinamiento específico, que requiere que usted lo haya leído o discutido con el supervisor del proyecto. Obedezca toda la señalización del hospital. Conozca los EPI necesarios para el trabajo que vaya a realizar, y para caminar por el interior del hospital cuando no esté dentro de un confinamiento. Informe de las moscas, insectos o roedores que vea en el interior del hospital. Mantenga todos los materiales limpios y secos. Utilizar carros cubiertos para trasladar equipos, suministros y residuos por el hospital. Utilice alfombras walk-off a la salida de cada contención. Normas adicionales para el control infeccioso. Lávese las manos antes de abandonar su zona de trabajo, especialmente si entra en una zona de pacientes. No abras un techo o una pared a menos que tengas un permiso, o autorización, del personal del hospital. Nunca limpie el polvo de las superficies y deje que caiga al suelo. Utilice un aspirador si es necesario en el punto donde se levante el polvo. Esto incluye cuando levante las placas del techo para colocar la cinta en la rejilla tebar. Todas las herramientas deben llegar limpias y dejar limpias las zonas de trabajo.
Asegúrese de haber recibido la formación Fieltro sobre patógenos de transmisión hemática, y de haber analizado la política del hospital en relación con los objetos punzantes en el proyecto. Durante el trabajo, si está expuesto a sangre u otro fluido corporal peligroso, haga 3 cosas. Primero, lavar inmediatamente la zona de piel expuesta. En segundo lugar, llame a la línea de atención telefónica para pinchazos con agujas, será diferente en cada hospital. Tercero, notifícaselo a tu supervisor. A menudo se vuelve a invitar a Janus a realizar proyectos en hospitales porque nuestras cuadrillas hacen un buen trabajo. Mantener las cosas limpias y secas, fuera del confinamiento. Control del agua que utilizamos dentro del confinamiento. Seguir las normas, ya sean de simple sentido común o estén detalladas en una evaluación de riesgos de control de infecciones. Gracias por asistir a la formación de hoy sobre control de enfermedades infecciosas. Esta formación ha sido elaborada por Michael Sharp, oficial superior de seguridad de Janus Corporation. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto conmigo en el 209-993-6123 o por correo electrónico en mikes@januscorp.com. Pase al cuestionario.